Y la historia del manga comienza con una mujer de cabello rubio que se compadecía de un bebé, que era la protagonista, y decía que se compadecía de ella por haber nacido en una familia pobre, y sin la bendición de sus padres, aclarando que era una niña espantosamente fea, y decía que la llamaría Paula, ya que eso significaba cubierta en polvo. Y en ese momento, una mujer dejaba a un bebé y se iba después de haberlo abandonado. Mientras tanto, la protagonista abrazaba a sus hermanas, ya que su padre estaba maltratando a su segunda hermana, mientras su otra hermana, la tercera, que era la más hermosa, simplemente no le daba importancia. Y la gente murmuraba que, debido a los hábitos violentos del padre de la protagonista, el bebé recién nacido no duraría mucho tiempo. Y toda la tragedia comenzó con la más joven de todos ellos, y la siguiente fue su segunda hermana, quien observaba con sus propios ojos cómo era maltratada por su padre, y que ella había regresado luego de haber sido vendida, y la gente murmuraba que había muerto de una enfermedad, diciendo que simplemente era una excusa, para encubrir que la habían asesinado a golpes hasta la muerte en un callejón trasero. Y luego, incluso su cuarta hermana murió de hambre en sus brazos. Y mientras la protagonista enterraba a su hermana, otras mujeres le decían que había sobrevivido gracias al rostro que tenía, porque si no fuera tan extremadamente fea, no estaría viva en esos momentos, y que habría acabado igual que todas sus hermanas hace mucho tiempo. Y la protagonista decía que había perdido a 3 hermanas mientras luchaban con la pobreza extrema, y que lo único que le quedaba era su psicópata padre y su tercera hermana, que siempre la había despreciado y se burlaba de ella. Y se preguntaba si el infierno existía, recalcando si no era ya el infierno el lugar en el que se encontraba. Pero un día, como cualquier otro, un hombre apareció con una bolsa de monedas, queriendo comprar a la protagonista. Y esta fue vendida sin ninguna objeción. Aunque su hermana se despidió de ella de una forma amigable, por dentro la protagonista sabía la clase de persona que era. Y le decía a su hermana que se cuidara bien de su rostro, ya que era lo único que tenía, y se decía a sí misma que tal vez el camino que estaba a punto de recorrer la llevaría a otro infierno, y que tal vez acabaría en una situación peor que en la que se encontraba. Pero que, en ese momento, fue la primera vez que pudo escapar de su pequeño y sofocante infierno. Y al llegar a una mansión, la ama de llaves, o la sirvienta principal, le daba la bienvenida al señor que había comprado a la protagonista, ya que él era el mayordomo de la mansión. Y entonces, la sirvienta se percataba de la presencia de la protagonista y le preguntaba al mayordomo quién era. Y él le respondía que, a partir de ese momento, ella sería quien sirviera a su señor, el joven maestro. Y entonces, la sirvienta aceptaba, mientras se daba la media vuelta y se retiraba, y la protagonista, curiosa, volteaba a ver a todos lados, observando la mansión ya que era la primera vez que miraba algo tan elegante. Y la sirvienta principal le decía que se llamaba Isabela y que estaba a cargo de la gestión de todas las sirvientas en la mansión. Y le preguntaba a la protagonista que sí qué habilidades tenía y ella le respondía que podía hacer tareas simples del hogar, como la limpieza y lavandería, y también escribir un poco. Pero mientras iban caminando, la protagonista notaba que se dirigían a otro lugar, preguntándose si su trabajo no sería dentro de la mansión. Y la señorita Isabela le decía que estaban en la mansión Bellunita y que ella estaría al servicio del señor de la casa, llamado Vicent Bellunita. Y la protagonista le preguntaba si estaba segura que ella podría hacerlo, ya que después de todo, a quien le iba a servir, era al señor de la mansión. Y entonces, la señorita Isabela le decía a la protagonista que escuchara con atención y le explicaba que, a partir de ese momento, solo ella sería responsable de servir al joven maestro, y que no habría más sirvientas aparte de ella. Y le advertía que, si no le parecía, abandonara la mansión inmediatamente y que si se quejaba más tarde, no escaparía del castigo. Y la protagonista le pedía perdón y le prometía tener más cuidado en el futuro. Y entonces, llegaban a otro lugar, y la protagonista pensaba que era una casa separada de la mansión, y también era un poco más pequeña. Y mientras se dirigían hacia el cuarto del joven Vicent, la señorita Isabela le decía que, por último, quería decirle unas cosas más, y le decía que todo lo que viera y escuchara tendría que mantenerlo en secreto, y que tuviera mucho cuidado con decir incluso la más mínima palabra. Y la protagonista le decía que entendía y que haría lo que se le estaba pidiendo. Y la señorita Isabela tocaba la puerta del joven Vicent, diciéndole que entrarían. Y el chico de cabello rubio era el joven señor, llamado Vicent Bellunita.
Y entonces el joven Vicent tiraba un jarrón al suelo. Y la señorita Isabela le daba los saludos, pero lo único que decía el joven Vicent era que salieran de su cuarto. Y la señorita Isabela no le hizo caso, y simplemente le decía que le serviría la cena, pidiéndole que comiera toda la comida por el bien de su salud. Pero el joven Vicent simplemente repetía que se salieran. Y la protagonista, sorprendida por cómo se comportaba el joven Vicent, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Y entonces la señorita Isabela le decía al joven Vicent que había traído una sirvienta que, a partir de ese momento, le serviría personalmente. Y la protagonista le decía que estaba encantada de conocerlo, pero el joven Vicent insistía, por tercera vez, en que se salieran. Y la señorita Isabela le decía que le traería la cena, pero en ese momento, el joven Vicent sacaba un cuchillo. Y la protagonista se percataba y se lanzaba para evitar que se hiciera daño, deslizándose entre las sábanas y cayendo debajo del joven Vicent. Y lo único que pensó la protagonista fue que tenía un rostro bastante impresionante y que no lo había visto bien debido a las sábanas. Y el joven Vicent, confundido, le acercaba la mano a la protagonista, tocándole el rostro. Y ella asustada, lo empujaba rápidamente, pero pensaba que había algo extraño en él, especialmente en sus ojos, y que eran como si fueran los ojos de una persona que no podía ver nada. Y entonces, se nos contaba que Vicent Bellunita era el único hijo del conde y la condesa Bellunita, y que siempre había llamado la atención por su apariencia e intelecto. Y cuando sus padres fallecieron, los dos en el mismo accidente, toda la gente se preocupó por el futuro de la familia Bellunita, ya que el joven Vicent había heredado todo a una edad temprana, pero que sin embargo, dirigió a la familia con éxito total. Pero que un día, ocurrió una tragedia. Y todo comenzó con una fiesta organizada por la familia real, y que el asesino estaba disfrazado como sirviente. Pero que sin embargo, los guardias actuaron rápidamente y limitaron las heridas, pero la verdadera amenaza fue una extraña droga que el asesino había derramado. Y que al principio, solo sintió picor en los ojos, pero que después, su visión se volvió borrosa, hasta que llegó la oscuridad total, y era la ceguera. Y decían que desde entonces, el joven Vicent no había salido de su habitación, y que solo muy pocas personas sabían de su condición, incluyendo a la señorita Isabela, también el mayordomo, y la protagonista. Y que los demás sirvientes de la mansión desconocían la ceguera del joven Vicent, y que por eso, solamente la protagonista podía servirle. Y entonces, el joven Vicent tiraba al suelo la comida que le habían llevado. Y la protagonista le decía que le traería una comida nueva. Pero el joven Vicent solamente le decía que se saliera de la habitación. Y la protagonista le preguntaba si había algo en particular que quisiera comer, y el joven Vicent le respondía que no, y que solamente se fuera. Y la protagonista le decía que le cambiaría las sábanas de la cama, y que también estaría bien que si se bañara. Pero el joven Vicent solamente le gritaba que se fuera. Y la protagonista le decía que tal vez ella no era de su agrado, y el joven Vicent le respondía que estaba en lo correcto, y que no le agradaba, y que se fuera. Y la protagonista le preguntaba si había algo de ella que no le gustaba, y que si era así, lo cambiaría. Y el joven Vicent le decía que todo. Aún así, la protagonista le decía que haría lo mejor que pudiera para cumplir sus expectativas. Y el joven Vicent le decía que no quería nada de eso, solamente que desapareciera de su vista. Y la protagonista pensaba en que quería golpearlo, aunque fuera una vez, diciéndose que lanzaba lo que quería, solamente porque era el maestro. Y se preguntaba que si le pegaba y después fingía que fue un accidente, y el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que sí que estaba pensando, advirtiéndole que no pensara ninguna tontería o la mataría. Y la protagonista le decía que no estaba pensando en nada, diciéndole que simplemente necesitaba cambiar las sábanas, pidiéndole que se hiciera a un lado por un momento. Y entonces, el joven Vicent le lanzaba otro objeto, pegándole en el rostro. Y al levantarse el flequillo, se veía que la protagonista estaba llena de moretones, y era a causa del abuso que había sufrido por parte de su padre. Y la protagonista recogía el objeto que el joven Vicent le había tirado, y recordaba cuando su padre la llamaba inútil, y cuando los otros niños la maltrataban diciéndole que era fea. Y también cuando su hermana le decía que se asegurara de cubrir su rostro al salir. Y entonces, la protagonista le decía al joven Vicent que podría haber usado las palabras en lugar de lanzarle un objeto al rostro, de esa manera tan peligrosa.
Y el joven Vicent, con una sonrisa, le preguntaba a la protagonista, que si acaso le tenía miedo a la muerte, aclarándole que si ella moría, a nadie le importaría de todos modos, diciéndole que gente como ella, eran estúpidos que hacían cualquier cosa por dinero, y que, eran criaturas asquerosas que estaban impulsadas por la codicia material, diciéndole que seguramente, ella había llegado a servirle por el dinero, porque de lo contrario no aceptaría fácilmente la oferta de servir a un extraño que ni conoce, diciéndole a la protagonista, que si acaso sabía por qué la mansión la había contratado, aclarándole, que no era porque tenía habilidades destacadas o algo parecido, sino porque no le importaba a nadie si moría, y que era una persona que solamente sabía complacer a los demás y que si se convertía en un estorbo, no sería una molestia si moría, aclarándole a la protagonista que ella era esa clase de persona. Y la protagonista decía que criticar a otra persona era fácil, y que solían consolarse criticando a otras personas, diciendo que toda la vida, la gente pasó criticándola por sentirse bien a sí mismos, diciéndose que esas palabras ya no le dolían, aunque decía que todavía la hacían sentir enojada. Y entonces, la protagonista le decía al joven Vicent, que era muy malo, y que para alguien como él, que vivía de una forma tan miserable, y le afirmaba que tenía razón, y que ella, estaba obsesionada con la codicia material, y que también era tal como había dicho, que no importaba que si moría, o si desapareciera, ya que nadie intentaría buscarla, y que incluso si su joven maestro, le ordenara que se quitara la vida, no iba a resistirse, aclarándole que por eso ella no tenía miedo. Diciéndole que si seguía sin agradarle, que solamente la asesinara, y entonces, el joven Vicent no le contestaba, dejándolo callado. Y la protagonista le decía que entonces la disculpara por lo que estaba a punto de hacer, quitando las sábanas de la cama, cayéndose al piso, y el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que sí que estaba haciendo, y la protagonista le decía que estaba cambiando las sábanas, y entonces se acercaba al joven Vicent, desabrochando su camisa, y el joven Vicent le decía que no lo tocara, y la protagonista lo agarraba por el cuello de la camisa, diciéndole que si acaso su cuerpo era especial o algo parecido. Y entonces, el joven Vicent intentaba quitarse de encima a la protagonista, diciéndole que se detuviera. Y la protagonista logró quitarle la camiseta. Pero en ese momento, se quedaba algo sorprendida, diciendo que hace un año el joven Vicent había perdido la vista y que medio año había pasado encerrado en su habitación. Y decía que estaba demasiado delgado, y que no lo había notado cuando estaba usando la ropa, debido a la forma de su cuerpo, pero aclaraba, que hasta sus huesos eran visibles, y que también todo su cuerpo estaba cubierto de moretones. Y entonces, recordaba cuando le pedía a la señorita Isabela, que todas las cosas del cuarto del joven Vicent, debían de quitarse y dejarlo limpio, ya que con cada oportunidad que tenía, tiraba todas las cosas al piso. Y entonces la señorita Isabela le decía que eso no era posible, ya que cuando rompía todo y no tenía más nada, le traería nuevas cosas, ya que un día le quitó todas las cosas y no pudo soportarlo, y que empezó a dañar su propio cuerpo. Y entonces el joven Vicent se estaba rasguñando su piel, y la protagonista lo detenía, diciéndole que los pantalones y la ropa interior necesitaban cambiarse. Y le decía que había dejado su ropa limpia delante de él, para que pudiera cambiarse. Y entonces, la protagonista seguía ordenando la cama, diciéndole al joven Vicent, que ya podía volver a la cama. Y éste se movió rápidamente, diciendo la protagonista que era rápido, y se percataba de que solamente se había cambiado el pantalón pero no la ropa interior, diciendo que no podía permitirlo, y el joven Vicent le decía a la protagonista que se saliera de la habitación. Pero la protagonista le decía que primero debía de cambiarse la ropa interior, y entonces el joven Vicent le apuntaba con un arma, diciéndole que si decía una sola palabra más, de verdad iba a morir en ese mismo instante, diciéndole nuevamente que se saliera, diciéndose la protagonista que su joven maestro estaba realmente loco, y también comentaba, que después de ese día, el joven maestro Vicent, si se enfrentaba en una situación que no podía ganar, siempre sacaba su arma, pegándole a la almohada a la protagonista de lo enojada que estaba, por el comportamiento del joven Vicent. Y entonces la protagonista salía de la habitación, toda enojada, encontrándose con la señorita Isabela, y ésta simplemente se le quedaba mirando con una mirada seria, y solamente pegaba un suspiro y se retiraba. Y la protagonista se decía que una sirvienta que le había traído unos artículos para el uso personal del joven Vicent,
le había comentado que ella era la 10ª persona contratada por el joven maestro Vicent, desde que comenzó a vivir separado de la mansión principal, y que las demás sirvientas que le sirvieron se fueron en un periodo de corto tiempo o desaparecieron repentinamente. Y entonces la protagonista se decía que en ese momento se enteró que si volvía a escuchar algo que no debía, ella también desaparecería sin dejar ningún rastro. Y también decía que había escuchado otra cosa, y era que el joven maestro Vicent no siempre había estado así, con la condición que se encontraba actualmente. Y se nos contaba que después de que el joven Vicent perdió la vista, trató de vivir su vida normalmente hasta que ocurrieron unos incidentes. Y que el primer incidente ocurrió en el pueblo y que solamente había salido a tomar aire fresco cuando, de repente, lo atacaron. Y el asesino era un niño pequeño que trató de apuñalar al joven Vicent en el pecho, pero al ver que no había cumplido con su objetivo, se suicidó en el momento en que lo atraparon. Y el siguiente incidente ocurrió en el jardín de la mansión, cuando un sirviente se había alejado por un momento, y escuchó el grito del joven Vicent, y salió corriendo. Y al llegar a donde estaba el joven Vicent, encontró el cuerpo de un desconocido tirado en el suelo muerto. Y luego en el siguiente incidente que había ocurrido, fue en la mesa del comedor. Y que todos los ataques consecutivos destruyeron por completo el espíritu del joven Vicent, con el miedo de que alguien intentara asesinarlo, y también, con la inseguridad que sentía en la casa donde había vivido toda su vida. Y también, incluso las comidas que tenía que comer diariamente, no eran seguras. Y también estaba con el temor de que, si se revelaba que había perdido la vista, podría ser despojado del derecho de dirigir a su familia, y que todos esos acontecimientos habían envuelto al joven Vicente en un profundo abismo de oscuridad. Y en la noche, la protagonista se despertaba y comentaba que su habitación estaba a la par de la habitación del joven Vicent. Y decía que cada noche, en la habitación del joven Vicent, escuchaba los llantos agonizantes y también el sonido de la resistencia, gritando de dolor, diciéndose la protagonista que el joven maestro Vicent estaba en su habitación luchando contra la muerte, y al día siguiente, la protagonista se preparaba para servir al joven Vicent, y cuando llegaba a su cuarto, el mayordomo estaba con el joven Vicent. Y la protagonista decía que una vez al día, el mayordomo llegaba a informarle al joven Vicent todos los asuntos que involucraba a su familia, y aclaraba que, a pesar de que, el joven Vicent le temía a todo, en ese momento parecía una persona completamente diferente, ya que él no era así originalmente, viendo a una persona sincera y bastante apasionada. Y en ese momento, la protagonista se percataba de algo, y era el mayordomo, quien ya la había visto que estaba allí. Y entonces, recordaba todo lo que le habían dicho, sobre que todos los sirvientes que sirvieron al joven Vicent, habían renunciado o desaparecido repentinamente, y también cuando el joven Vicent, le dijo que los mendigos como ella hacían cualquier cosa por dinero. Y en ese momento, llegaba el mayordomo y cerraba la puerta, y la protagonista se decía que tenía que tranquilizarse, y que no tenía tiempo para tener sentimientos estúpidos, ya que, si no quería morir, tenía que actuar correctamente, ya que ella era solamente una sirvienta que podía ser reemplazada en cualquier momento, y mientras la protagonista iba al cuarto del joven Vicent, éste le volvía a apuntar con el arma, diciéndole que se fuera de la habitación, y la protagonista le decía que le disparara, aclarándole que si de todos modos no le servía, o lo atendía, acabaría muriendo de cualquier manera, y que prefería morir de la mano de su señor, que morir de cualquier otra manera, diciéndole el joven Vicent a la protagonista que estaba realmente loca, y entonces, la protagonista le decía que si no iba a dispararle, iba a continuar con su tarea. Entonces le quitaba la cobija que tenía el joven Vicente encima, y entonces le decía que ya había preparado la comida. Pero el joven Vicent, enojado, le volvía a apuntar con el arma, diciéndole que por qué actuaba tan arrogante, preguntándole si acaso quería morir de verdad. Y la protagonista simplemente le decía al joven Vicent que abriera la boca, ya que ella iba a darle de comer, pero el joven Vicent simplemente se reía, aventándole la comida de la protagonista al suelo, y ésta solamente observaba las acciones del joven Vicent, recordando que ella tuvo que ser golpeada todo el día y suplicar, solo para tener un poco de comida, diciéndose que no importaba lo herido o enfermo que estuviera, ya que él era el dueño de esa gran mansión y que había sido bendecido con todo. Y la protagonista le preguntaba al joven Vicent que si le tenía miedo, ya que notaba que le tenía tanto miedo,
que ni tan siquiera se atrevía a tomar un sorbo de la sopa. Y entonces, el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que sí que estaba tratando de hacer, y la protagonista acostaba al joven Vicent y se le subía encima abriéndole la boca con sus manos, metiéndole una cucharada de sopa a la fuerza. Y entonces el joven Vicent intentaba quitarse de encima a la protagonista. Y cuando iba a intentar a darle otra cucharada de sopa, el joven Vicent aventaba a la protagonista al suelo, diciéndole que estaba despedida. Y entonces la protagonista le decía que logró que comiera algo, y que ella simplemente estaba haciendo su tarea como su sirvienta. Y el joven Vicent le preguntaba que si acaso sabía lo que acababa de hacer, y la protagonista le preguntaba también que si quién los había visto, y que solamente estaban ellos dos, diciéndole que entonces como los demás iban a saberlo. Y entonces el joven Vicent buscaba su arma, y la protagonista le preguntaba si estaba buscando su arma, diciéndole que podría matarla si la usara, pero le preguntaba que si tan siquiera sabía si el arma estaba cargada, dejando sin palabras al joven Vicent, diciéndose la protagonista que era como esperaba, y le decía al joven Vicent que esperaba que disfrutara su próxima comida, al igual que la que se acababa de comer, pero el joven Vicent le decía a la protagonista que si no había escuchado que estaba despedida, ordenándole que llamara al mayordomo. Pero la protagonista le decía al joven Vicent que hiciera lo que quisiera, pero que había rumores horribles acerca de él últimamente, y que encontrar un reemplazo era como encontrar una aguja en un pajar, y le decía que no se preocupara, ya que, hasta que encontraran un reemplazo, ella siempre estaría de su lado, para siempre, y que si no podían encontrar a alguien más, ella siempre estaría para servirle, si no podían encontrar un reemplazo. Y también le decía que por lo tanto esperaba seguir recibiendo sus cuidados, dejando sin palabras al joven Vicent. Y la protagonista decía que esta pelea la había ganado ella, pero que, en ese momento, la protagonista iba ganando 1-0. Y luego, la protagonista intentaba darle comida de regreso, y logró que comiera el joven Vicent, y ya iba ganando 2-0. Y luego peleaban por unas sábanas, y ya iban 3-4. Y luego, ya iban 5-4. Pero en el último enfrentamiento, el joven Vicent le decía a la protagonista que se largara de la habitación, dándole una patada en la cara, desangrándole la nariz. Y en ese momento, la señorita Isabela llamaba a la protagonista y le preguntaba si sabía que varios sirvientes pasaban por esos pasillos. Y la protagonista le decía que sí, que ya había escuchado eso. Y la señorita Isabela le decía que, debido a la situación, fue un poco cuidadosa en seleccionar a los sirvientes. Pero le recalcaba que ninguno de esos sirvientes sería capaz de servir adecuadamente al joven maestro, ya que, ahora que se habían extendido los rumores, se hacía más difícil encontrar a alguien más. Y le decía que no podían seguir cambiando de personas y que necesitaban un nuevo enfoque. Y le decía que, siempre y cuando la salud de su señor, el joven maestro, no se viera perjudicada, le dejaría a ella la tarea de servirle completamente al joven maestro. Y la protagonista, lo único que celebraba de eso era que había podido sobrevivir, y cuando la protagonista iba a entrar a la habitación del joven Vicent, entraba con una almohada cubriéndose la cara. Pero se percataba de que estaba todo en silencio, y que tampoco había arrojado nada. Pero el joven Vicent se retorcía en la cama de dolor, y entonces la protagonista salió corriendo rápidamente. Y el joven Vicent, con su mano, simplemente apretaba su pecho, y era que no podía respirar, y entonces, la protagonista sacaba un objeto y recordaba que el doctor le había dicho que cuando el joven Vicent tuviera problemas para respirar, le metiera eso en la boca. Y así que la protagonista le metía el inhalador en la boca al joven Vicent, logrando calmarlo. Pero el joven Vicent simplemente le decía a la protagonista que lo soltara y que se largara de la habitación. Y la protagonista se decía que lo único que sabía decir era simplemente vete y lárgate. Y le decía a la protagonista que lo haría después de que comiera. Y entonces, el joven Vicent se tapaba la cara para que la protagonista no le diera comida a la fuerza. Pero la protagonista le decía que el doctor le había dicho que tenía que comer para estar más saludable. Y la protagonista simplemente suspiraba, diciéndose que el joven Vicent se negaba a todo, pero que ni tan siquiera tenía las intenciones de querer morir. Y entonces, la protagonista se levantaba y se ponía a hacer la limpieza en el cuarto. Y el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que por qué todavía seguía en la habitación, y la protagonista se sorprendía, diciendo que era la primera vez que le hablaba tan delicadamente. Pero el joven Vicent le volvía a preguntar,
pero esta vez todo enojado, que por qué todavía seguía en la habitación. Y la protagonista le decía que porque necesitaba dinero. Y el joven Vicent le decía que si le daba dinero, ¿se iría? Y la protagonista se decía que, como no pudo conseguir lo que quería a la fuerza, ahora intentaba sobornarla. Y le decía al joven Vicent que si en serio le iba a pagar para que se fuera, y el joven Vicent le decía que podría ser posible. Pero la protagonista le decía que, aunque se deshiciera de ella, llegaría otra sirvienta nueva. Y el joven Vicent le decía que haría que también se fuera, pero la protagonista le volvía a decir que incluso seguirían llegando más. Entonces el joven Vicent, de repente, le preguntaba a la protagonista que dónde vivía, y la protagonista le decía que en Filmon. Y el joven Vicent le decía que estaba muy lejos, y la protagonista le decía que no mucho, y que el viaje que tuvo hasta llegar a la mansión fue muy fascinante y maravilloso para ella, diciéndole que fue como una aventura mágica y hermosa, como un cuento de hadas. Pero el joven Vicent simplemente se reía de la protagonista, diciéndole que donde se encontraba no era un lugar para perseguir sueños vacíos. Y la protagonista le decía que ella sabía que la realidad era muy diferente a los cuentos de hadas, pero que a ella le gustaba soñar de vez en cuando. Pero el joven Vicent le decía que a eso se le llamaba enfermo mental. Y la protagonista le decía que si iba a seguir diciendo ese tipo de cosas tan crueles, ya no le dijera nada. Pero la protagonista le decía que para ella, los cuentos de hadas eran como sueños, con tan solo con leerlos. Y le contaba que cuando era niña, trabajó en una librería, y que gracias a la amabilidad del dueño, pudo leer los libros, y que aún recordaba algunos paisajes de los cuentos. Y entonces la protagonista comenzaba a contarle uno de los recuerdos que tenía de los libros que había leído, y cuando la protagonista seguía narrando cómo era, y las frases que decía, el joven Vicent se quedaba sorprendido, ya que las frases que decía la protagonista ya las había escuchado, y entonces el joven Vicent termina la misma frase junto con la protagonista. Y la protagonista le preguntaba si ya había leído ese libro, y el joven Vicent le decía que sí, y que era un libro muy famoso que hasta a los niños les leían, diciéndole a la protagonista que tenía mal gusto, ya que ese cuento terminaba en una tragedia. Pero la protagonista le decía que a ella le había gustado. Y entonces le decía al joven Vicent que terminaran de hablar de ella, preguntándole si había un libro que le haya gustado leer, pero el joven Vicent le decía que no hacía ese tipo de cosas desde que perdió su vista. Y la protagonista le decía que había libros para ciegos, pero el joven Vicent le decía que no era como si pudiera leer cualquier libro. Y la protagonista le preguntaba que entonces, ¿por qué no contrataba a alguien para que leyera para él? Y el joven Vicent le decía que entonces lo que quería decir era que le enseñara a más personas cómo se encontraba. Y la protagonista le decía que eso no era lo que quería decir. Y entonces se ponía a pensar, diciéndose, ¿qué podía hacer para satisfacer al joven maestro? Y entonces se le ocurrió una idea, diciéndole al joven Vicent que ella leería los libros para él.